Ahí va. Ahí va. Ah, mira, justo. Entonces, eh, Plutarco, Numenio, que como dije hace un ratito, posiblemente judío y pitagórico, Máximo de Tiro y Albino. Este Albino es uno de los mejores comentadores de Platón de este periodo, ¿no? O sea, además hay muchas figuras. ¿Eh? Ahí vamos. Pertenecen al mismo mundo intelectual o son un poquito anteriores. Severio, Cronio, Numenio, que ya lo habíamos nombrado, Cayo, Ático, Apolófanes, Longinio, Moderato, Nicóstrato y Nicómaco. La mayoría son pitagóricos. Queremón y Cornuto son estoicos. Los estoicos se revelan como maestros de sabiduría, esto ya lo habíamos dicho. Entre los peripatéticos, o sea, los aristotélicos, están Aspacio, Alejandro, este es el famoso Alejandro de Afrodisias, que en todos los comentadores de filosofía lo van a llamar Alejandro a secas, ¿no? Pero no se están refiriendo a Alejandro Magno, sino a este Alejandro de Afrodisias, que se lo considera el comentador de Aristóteles, ¿no? Sin embargo, Porfirio señala que Orígenes experimentaba todos los sistemas sin subordinarse a ninguno. Rechazan, sí, casi, o sea, Porfirio, Plotino, en fin, los sistemas ateos y en especial rechazan a Epicuro, los pitagóricos. O sea, esta es la escuela del deseo y de la aistesis. La rechazan todos, ¿viste? Entonces, los aristotélicos específicamente y en más detalle, el aristotelismo prácticamente no cuenta en el siglo II con filósofos eminentes. El más conocido es Alejandro de Afrodisia. Adrasto también forma parte de esta escuela, la escuela peripatética se especializa en la observación positiva, o sea, son como los más científicos de todos. El hábito de escrutar la naturaleza con arreglo a un método objetivo, de aprender y delimitar los hechos, los ponía a cubierto de la tentación de mezclar la magia con las ciencias naturales. Los aristotélicos son hombres de investigación científica y objetiva. Niegan la inmortalidad del alma. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que en metafísica hay una referencia que dice Aristóteles? Dice, ah, como el hombre, el ser humano tiene intelecto agente e intelecto paciente, quizá como consecuencia o como causa del intelecto agente pueda ser el alma inmortal, pero quizá. Niegan la eficacia de la oración, son antimísticos. Los elementos técnicos de su dialéctica, de su psicología, son parte del método de la investigación científica. Para Luciano, el rasgo predominante es que son interesados por todos los temas. El que nos comenta todo esto, el que dijo el de los pelados, era Luciano. Los escépticos son los de la esquepsis, investigación, esto ya también lo vimos en, la otra en el otro PowerPoint, tienen en común con los aristotélicos la preocupación respecto del método de investigación, adoptan la dialéctica. El escepticismo del siglo II fue particularmente una disciplina de espíritu científico. A este grupo pertenecen Luciano de Samosasta, este es el Luciano que critica a los estoicos, Sexto Empírico, Arcesilao y Carneades, ¿no? Sexto Empírico, re importante, porque además, acuérdense, insisto, vayan a la clase de la fuente, nos transmite un montón de cuestiones. Y como buen médico es escéptico, ¿no? Los cínicos se asemejan a los estoicos en que para ellos la filosofía era una sabiduría, un arte de vivir, pero se oponen porque odian el dogmatismo. La idea fija de estos es la libertad. Para ser libre es necesario de ser capaz de bastarse a sí mismo en toda circunstancia, o sea, autarquía, y no crearse ningún impedimento, ni posesiones materiales, ni teorías complicadas.
Combaten el politeísmo, los oráculos, las supersticiones, desdeñan las convenciones sociales y familiares. Esto que yo les decía, que vivían en la calle como si fuera un perro, en fin. Pero, o sea, no seguían haciendo eso después, porque calculo que los hubieran echado patadas del mundo antiguo. Pero siempre están como en contra de la norma, ¿no? De lo normado, de lo convencional. Se caracterizan por la franqueza del lenguaje, indiferentes a la religión, por su universalismo y su renunciamiento y su ascética. O sea, es como que hay unas escuelas que desdeñan todo lo religioso y otras que se acoplan mejor. Profe, ¿Qué? aquí que ellos están en contra del politeísmo, en realidad están en contra de cualquier teísmo, de cualquier Un poco divinidad. sí, un poco sí. Pero supongo, porque hay un tema, piensa que estamos ya siglo II. Hay todo un cuestionamiento a esto dentro del mundo cristiano del Dios trino, ¿viste? Que Dios es tres al mismo tiempo. Por eso Sí. también se la pasaban discutiendo un montón de cuestiones y por esto apelaban a los filósofos, porque ¿cómo explicás que Dios es uno y tres? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que hay tres dioses. Eh, pero bueno, es muy típico del escepticismo, del cinismo, si querés cuestionar algo así, que era aceptado por el mundo cristiano. Eh, en fin, epicúreos, rebeldes contra la religiosidad de su tiempo, profesan un ateísmo confesado, niegan la providencia, y es a ellos a quienes se refiere Orígenes cuando dice ateos. Fíjense, cuando hablan de ateos se están refiriendo a los epicúreos, ¿no? Y prohíben su lectura. Claro, los epicúreos eran los más delirantes en este cuadro, por decirlo de alguna manera. Los que dicen que la felicidad se obtiene por el placer, por los sentidos, o sea, nada, comer, beber, el aquí y ahora, y a mí me importa un rabanito lo que pasa después, porque no creo que hay vida después de la muerte, me voy a dedicar a disfrutar este momento que es el que tengo. Imagínense que en este mundo tan religiosizado, por decirlo así, con esta idea de que el alma es inmortal, de que va a haber una vida en el más allá y va a haber un premio, estos son unos locos, ¿no? Desdeñan la paideia y aparentemente el Luciano que nos transmite toda esta información es el ideal para él. O sea, son los que tienen los pies sobre la tierra. Hoy serían los capos, ¿no? Por decirlo así. Todo el mundo adheriría a esto sin problema. Los estoicos, Luciano traza esta imagen irrespetuosa, que se caracterizan por la hipertrofia de lógica, pasión por las discusiones pedantes, o sea, mira todos los, este, los adjetivos, ¿no? Están profundamente convencidos de la excelencia del sabio y viven pagados de sí mismos, o sea, los odian a los estoicos. En teología son apasionados por la providencia, interesados en los oráculos, curaciones milagrosas y visiones. Un vocabulario estoico ha pasado a la traducción común, como esto de catalepsis, apatheia, hegemonicón. Los estoicos son los primeros entre los griegos que interpretaron los mitos viendo en ellos símbolos. Claro, si nos ponemos a pensar, los mitos griegos para este periodo de la historia pasan a esta cosa del símbolo, ¿no? Porque nadie podría aceptar que esos dioses temperamentales y pecadores fuesen dioses. Insisten en la inmanencia de Dios, o sea que Dios está en la tierra, y estos son Cornuto, Queremón, que es un escriba egipcio, preceptor de Nerón, o sea, el asesor de Nerón o el preceptor de Nerón, el que lo educó, es uno de los estoicos famosos, son algunos de los representantes en esta escuela. Pitagóricos, ahí tenemos Moderato de Gales, Nicómaco de Gerasa,
Apolonio de Tiana, Alejandro de Abotónica, son del siglo II. El pitagorismo es en rigor una corriente de pensamiento religioso, porque habían la escuela aquella de la antigüedad, en el fondo era religiosa, cuya esencia es la creencia en la inmortalidad del alma y un ideal de vida meditativa. Estudian astrología, son magos y filósofos. De acá van a salir un montón de astrólogos que vaticinan cosas a los emperadores romanos después, por ejemplo, ¿no? Interpretan los sueños, sostienen la doctrina de la transmigración de las almas, o sea, de que las almas pasan por diferentes cuerpos, los símbolos de los números. Son hombres piadosos, vestidos de lino blanco, con cabello largo, vidas recoletas, puras y meditativas. O sea, el prototipo así del sabio, ¿no? Lo que se consideraba como un sabio, así de pelo largo, túnica larga, blanca, en fin. Después de la muerte de Platón, los máximos jefes de la academia, después de Speusipo, son Xenócrates y Crates. Medio que hay una línea de sucesores de Platón que se puede rastrear, que en la línea de tiempo ustedes eso lo pueden ver. Speusipo es el sobrino de Platón, que aparentemente es el que más acentúa este tema de el uno y la de indefinida y el tema de los números, en vez corre la historia de las formas a los números. Después vienen Xenócrates y Crates, que tratan de imitar la obra de Platón, pero la presentan en forma sistemática y dogmática. Y que el que lee los diálogos platónicos, o por lo menos yo y muchos otros, ¿no te parece que la filosofía de Platón sea un sistema? Hay otros que consideran que sí. Pero al revés, estos Crates y Xenócrates la presentan a la teoría de Platón como un sistema, entonces terminan haciéndola dogmática y rígida, ¿no? Una primer corriente va a aparecer, de cambio, va a aparecer con Arcesilao y Carneades, que son los siguientes jefes de la academia. Carneades se expresa sobre el problema de la libertad en la antigüedad, profesa la imposibilidad del saber teórico y de la ciencia, porque no existe criterio de verdad, porque vemos una inclinación al escepticismo por parte de la nueva academia, si bien no completamente, o sea, no un escepticismo extremo. Después, Clitómaco sucede a Carneades, Filón de Larisa a Clitómaco y Antíoco a Filón. O sea, ahí tenemos como una línea de sucesores de jefes de la academia, ¿no? La teoría de las ideas no juega ningún papel en este platonismo medio, no juega ningún papel, yo supongo que por todos estos distintos jefes de la academia que hubo, en especial el cambio que se da en Speusipo, y sí, en Speusipo, y por esto que decía la carta séptima, porque si lo que se dice en los diálogos no es lo importante, y bueno, entonces la teoría de las ideas, que es lo que aparece en los diálogos, no debería ser lo importante. Este platonismo encierra elementos eclécticos. Podrá ser más o menos ecléctico y Albino reaccionará en este sentido contra Numenio. Cuando los padres de la iglesia hablan de Platón, se refieren a este platonismo, no al platonismo verdadero de Platón. O sea, el platonismo que van a manejar los padres de la iglesia es este platonismo y el neoplatonismo que está a punto de iniciarse. Plutarco abandona la teoría de las ideas y la dialéctica, insiste en la trascendencia de Dios, aunque afirman su acción en el mundo, su filantropía y providencia. El propósito de Dios es curar, no castigar, conoce el alma del individuo y le da tiempo para corregirse. De gran importancia a los intermediarios, dan gran importancia a los intermediarios entre dioses y los hombres, y se desarrolla una daimonología o demonología. Acuérdense que cuando en el banquete se plantea esto de que Eros es un daimon, ¿se acuerdan? Y es similar al daimon que se le aparece a Sócrates, daimon es intermediario entre dioses y hombres.
Y esto del daimon es lo que también va a dar origen a los ángeles, en fin. O sea, todo es como una mezcolanza gigante, pero bueno, es lógico porque hay influencias de los ambientes religiosos. Hay una teología del logos, insisto, piensen que el Evangelio de San Juan es en Arge, en Jologos, ¿no? Interés en los oráculos, visiones, manifestaciones sobrenaturales. Plutarco cita alegorías estoicas, pitagóricas y platónicas. O sea, medio que los estoicos, los pitagóricos y los platónicos acá se interrelacionan. Numenio. Numenio vive en la segunda mitad del siglo II en Apamea de Siria. O sea, fíjense que también es todas escuelas que están más bien del lado oriental, ¿no? Es posiblemente judío, es el primer filósofo griego del que sabemos que conoció bien el judaísmo, por eso se dice que es posiblemente judío. Numenio se refiere a la tradición judía de los magos, Janes y Mambres. Cita a Moisés y a los profetas. Estos magos son unos personajes, nada, que leen cosas mistéricas, que creen en oráculos, hacen magia. A menudo se lo incluye entre los pitagóricos, como dicen tanto Proclo como Orígenes. Numenio se adhiere a lo que Platón tiene de pitagórico. Su tesis plantea la oposición entre ser y devenir, atribuye a Dios el título de Basileus, o sea, jefe, sostiene la doctrina de las dos almas, que está en Leyes, ahí les puse la cita, 896c, la oposición de los dos dioses, y lo saca de República, insiste mucho sobre el dualismo. Proclo dice sobre Numenio, los griegos han enseñado claramente que el conjunto del cosmos era un dios. Los estoicos hacen de él el primer dios, los platónicos el segundo y algunos de ellos el tercero. Bastante rara la cita si pensamos en Platón verdadero, ¿no? Aquí hay un eco de la teoría de Numenio de los tres dioses, Padre, Creador y Cosmos. ¿Mm? Máximo de Tiro. Es un rétor que adoptará, ahí falta un acento, temas filosóficos como materia de sus discursos. Sus temas fueron la finalidad de la filosofía, es necesario erigir estatuas a los dioses, si son más graves las enfermedades del cuerpo que las del alma, sobre Platón, si la adivinación destruye la libertad, ahí por el determinismo, ¿no es cierto? Si la vida activa es mejor que la contemplativa y sobre el amor. Su Dios es el de Platón trascendente e impasible. Entre Dios y el mundo están los demonios, que constituyen el vínculo entre cielo y tierra, inmortales como los dioses. Son los intérpretes de Dios, aconsejan, anuncian y acompañan. Cada justo tiene uno. Ven que es como ángeles, ¿no? Como el ángel que viene. Aparte la palabra angelos es eso, mensajero. Como el ángel de Eh, la guarda, ¿Eh? como el ángel de la guarda que tiene cada uno. Claro, como los ángeles que se le aparecen a María para avisarle, ¿no? Del nacimiento de Jesús, o a José para avisarle que María está embarazada, qué sé yo. Vemos analogía con los temas de orígenes, también vemos lo del origen del mal. Máximo da una solución al mal como euxia, psiges o libertad del alma. La tesis es que el mal tiene origen en la libertad, pero también se ve que el mal es una consecuencia no querida del bien querido por Dios. ¿Se entiende? En fin, un pantallazo de todos los filósofos, stop sharing, a ver, de todos los filósofos de este periodo, como para que ustedes tengan una idea y ya empiecen a prepararse de lo que nos vamos a encontrar con Plotino, ¿no? Es como una marea de cuestiones, ¿sí? Pero más que nada son PowerPoints para que se orienten y tengan una pista, que no saltemos de Platón y Aristóteles
a Plotino, porque ahí no se entendería mucho, pero además también para que ustedes piensen que, o sea, el cristianismo empezó, qué sé yo, ponele, Cristo nació creo que entre el 4 y el 6 después de Cristo, porque está mal la datación. Entonces muere en el 33, ese movimiento religioso empieza a acrecentarse o crece muy rápidamente. Entonces, ponele que sobre el final del primer siglo, ya el cristianismo es un movimiento muy fuerte. Pero además, esto que, por eso yo les decía, hay muchas otras religiones y muchos movimientos religiosos al mismo tiempo, como el culto a Mitra, o sea, hay una fuerte búsqueda de espiritualidad o una fuerte búsqueda de respuestas a esta pregunta, eh, ¿qué es la felicidad y cómo hacemos para lograrla? Es como que está todo en ebullición, Sí. ¿no? Eh, y claro, las escuelas tradicionales sirven, pero es como que se transforman, se ajustan, cambian, ¿no? Es lógico. 600 años pasaron casi. Bueno, espero que les haya servido. No sé si estás ahí, Santiago, todavía. Sí. Sí, sí, estoy acá. Espero que les haya servido, que se haya entendido. Yo, si quieren, después les subo los dos PowerPoints. Subo las grabaciones. Podemos parar de grabar, ¿no? Sí.